Me llama José Antonio España, que lo conozco hace como 100 años. Y me dice, mira, quiero ir a tu programa porque quiero explicar las razones por las cuales estoy respaldando al presidente Maduro. Y le digo, ah, sí, yo me enteré que andas en eso. Está bien, vamos a hablar de eso porque en tanto andar uno ha aprendido. Hay gente que no aprende, pero como nosotros venimos de una cultura donde se debatía, se discutía aquello, había tendencias, cosas, ¿no? La tolerancia es un legado que nos quedó del viejo más. Entonces, yo ya ni juzgo a las posiciones de la gente, creo que cada cual tiene que decidir lo que le dé la gana. Ahora, no necesariamente, yo respeto tus decisiones, pero no necesariamente las debo compartir o suscribir. Usted tiene derecho a hacer lo que sea, pero cada cual con su universo. Sí, que cada cabeza es un mundo. Yo digo que es un universo, porque es completo. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Kiko. De verdad que sí te llamé para decirte que quería venir al programa y efectivamente estamos respaldando al presidente Maduro, en particular también a la gobernadora Liseta Hernández del estado del Tamacuro, que es una gran gobernadora. Te mandó saludos, por cierto. Vamos a invitarla. Vamos a hablar de ella en unos minutos. Y efectivamente, son varias las razones las que nos impulsaron a tomar esta decisión. La tomamos, Kiko, por la defensa de la Constitución, porque la Constitución nunca antes como en el 2019, con el famoso gobierno del interinato, con el famoso G4, fue tan violada, permanentemente maltratada y mancillada. Eso es un hecho concreto. Y nos opusimos, estás hablando con el diputado, que jamás, ni el 23 de enero, ni de febrero, apoyó a Juan Guaidó. No hay un solo voto. Y tú eras en ese momento de Primero Justicia y diputado por el... Yo ya me había separado de Primero Justicia y quiero decirte que no hay un solo voto en monómeros, SIGO, representantes y sobre todo en el Estatuto de la Transición, en el nefasto Estatuto de la Transición, que es un paquete chileno, que hay que prestarle mucha atención porque en base a él confiscaron todos los bienes nuestros, monómeros, SIGOs, nuestras reservas internacionales. Es que el G4 es el gran fraude, la gran estafa, por supuesto, sin ninguna duda, y terminó convirtiéndose en una comiquita. Y te lo voy a explicar por qué. Mira, fraude y estafa de sus partidarios, fraude y estafa al país, a la nación, a la comunidad internacional. El Estatuto de la Transición resumía en un solo funcionario, en Juan Guaidó, atribuciones del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de todos los poderes públicos, pero además derogaba y sustituía la Constitución. En base a él fue que nos timaron y se convirtieron en una comiquita. Lo hablamos unos minutos antes de comenzar el programa. Por supuesto, no solamente la derrota política, sino la derrota del pueblo venezolano. A mí hoy Leopoldo López y Juan Guaidó se me parecen a Pinky y a Cerebro. En la soledad total nadie los acompaña, planificando su próxima aventura, su próxima operación y nadie los acompaña. Como dijiste que tenías 100 años conociéndome, esto es un tema de las cédulas, que no es tanto. ¿Te recuerdas? Pero con la chiva esa que te dejaste te ves como de Oye, tú 200. sabes que esta chiva, primera vez en mi vida que me la dejó la barba. Y bueno, las opiniones están divididas. Para la mitad que me la deje, la mitad que me la quite. Y de verdad nos hemos divertido con el tema. Pero sin ninguna duda, quiero comentarte. Y te recuerdas a los autos locos. ¿Te recuerdas aquella famosa comiquita? Por supuesto. Yo estaba enamorado de Penélope Glamour. Todos. ¿Se recuerdas de los hermanos Macana? Sí. Que se caían a golpe. Bueno, hay dos hermanitos en la política venezolana, los hermanitos Guanipa. Que son así. Que es igualitos. Uno recorre a Venezuela, uno intenta recorrer a Venezuela organizando un grupos muy pequeños, lo que fue un partido importante, y participa en el Libertador. Y aquí en Venezuela dice que respeta la Constitución. El otro hermanito va a Bogotá, se reúne con Duque, con el encargado de negocios, asistente de Tomás, de una embajada que no existe, donde es un centro de operaciones contra Venezuela. O sea, están con el Estatuto de la Transición en Bogotá y en Venezuela están con la Constitución. ¿El G4 es peor que Maduro? El G4 es lo peor que ha pasado en la historia política y social de Venezuela. Ya te dije que es un gran fraude, ya te dije que es una gran estafa. Mira, compartía con unos amigos y para burlarse le decían el escuadrón mete la pata, que también existe pues en los autos locos. Porque es tanto la pata que han metido, es tanto el dinero que se han cogido, es tanto el daño que le han hecho a Venezuela, sistemáticamente en el peor momento de una crisis, el peor momento incluso, Kiko, de lo que tú sabes que han sido las sanciones para
todos los venezolanos y cómo nos ha afectado. Yo te decía que razones para apoyar al presidente Maduro y a la gobernadora del Delta, Liseta, la defensa de la Constitución sin ninguna duda, el levantamiento de las sanciones, la recuperación económica del país. Yo creo que esas tres cosas tú las compartes. Claro, pero fíjate, el país está como está. Yo comparto y lo he dicho, además, a lo mejor van a... ahí está Kiko con Españita, porque él también se cuadró con Maduro. Yo no me cuadro con Maduro, ni con el gobierno. Tengo diferencias que podríamos discutirla durante mucho tiempo, pero como tú eres invitado, fíjate, pero el gobierno tiene una cantidad de razones para no estar con él. Tú te pones a revisar la línea electoral de Maduro desde que fue electo hasta nuestros días y eso ha sido para abajo todo el tiempo. En el sur le perdieron 400.000 votos. Si no hubiese sido por la división de la oposición, hubieran perdido las gobernaciones y la alcaldía. Porque el gobierno viene rectificando, es verdad, se movió hacia el centro, pero durante mucho tiempo fue autor de unas políticas económicas y de una manera de relacionarse con el país, no solo poco tolerante y democrática, sino que además en la confrontación produjo toda esta situación, gas, agua, luz, todo, que tú puedes culpar a las sanciones, pero no puedes obviar tus errores. Entonces, cuando tú dices, ok, el E4 no sirve, pero Maduro sí. Yo quiero decirte algo muy importante, Kiko. Yo te he escuchado con mucha atención los últimos programas y he visto un desplazamiento tuyo hacia el centro político del país. Y te he visto decirle a Venezuela desde este espacio que tú rectificaste. ¿Cómo no? Mira, los políticos hace rato no rectifican, muchos de ellos. Sobre todo los del G4, que no le han pedido perdón a Venezuela como tú se los has pedido en varias oportunidades. Tú sabes que me recuerda a un político que asumió el 4 de febrero, que él, frente a todo el país, que los objetivos no se habían logrado, que asumió su responsabilidad. Lo hizo Chávez, porque también lo hicieron aquellos que se fueron a la guerrilla contra Betancur, se alzaron en armas contra Betancur. Hay políticos dignos, hay políticos que asumen su responsabilidad. Yo la asumo, yo acompañé a la oposición y yo creo que hay razones para respaldar al presidente Maduro y a su gabinete y vamos a decir algunas de ellas. Te voy a hablar de hace unas 3 semanas atrás. Algunos me dijeron la semana de Maduro. En una misma semana pasaron estas cosas en Venezuela. La leyenda urbana del peor salario mínimo de Latinoamérica, subimos a medio petro. Fue recibido en una asamblea de trabajadores de forma muy importante y se habla de que podemos llegar a 1 petro o a 2 petros este año. Dios y la Virgen ayuden a Venezuela a recuperar el salario de los trabajadores, sin una duda. Esa misma semana se produjo un congreso del PSUV, ¿verdad? Un congreso que de verdad lleno de jóvenes, de mujeres, de apoyo internacional. Tú ves la gestión del presidente Maduro, tú ves la vicepresidencia, que se escuchan muchas cosas positivas de un alto nivel de la vicepresidenta de la República, de la doctora Delcy Rodríguez, de cómo respuestas rápidas y eficaces. Pero ese congreso del PSUV fue un congreso muy fuerte, muy poderoso. Un partido que se renueva mientras la oposición se divide, se subdivide. Fue un tema muy, digamos, debatido en Globovisión, el tema de la división de avanzada progresista y otras cosas que pasan en otros partidos. Bueno, mientras esos partidos de la oposición se dividen, un partido se fortalece sin una duda. Pero tienes una Asamblea Nacional hoy, Kiko, que no se parece a la de Borges, Omar Barbosa, Henry Ramos y Guaidó. Esta se reúne 2 veces a la semana. Esta hace leyes. Esta renueva los poderes públicos. Esta defiende la Constitución. Jorge Rodríguez dirige la Comisión de Diálogo. Está en México, está en Venezuela, regresa, reúne la Asamblea. Yo te quiero tenemos decir... que ir para el corte. Vamos a seguir. Porque cuando regresemos, porque tuviera, ok, yo comparto lo que tú dices del 4. Además, creo que en la última elección, el 21, se demostró que esa pelea por el segundo lugar es una pelea miserable. Hicieron perder a Leydi, al otro. Y ahora pretenden hacer unas primarias ellos solos. Está bien, pero la oposición tiene muchas variantes. ¿Por qué no te fuiste a alguno de estos grupos? Porque nada más, si yo te hubiera traído la grabación de todo lo que tú decías del gobierno, y te la pongo aquí, te pongo a discutir contigo mismo. Pero bueno, cuando regresemos, ya estamos con ustedes.